Bueno, entonces acá, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos dos cosas. Uno que se llama sintaxis concreta. La sintaxis concreta es, por ejemplo, de función, bla, 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 return X. O, por ejemplo, public, static, void, main, string, args. Y esto es. Entonces, ¿qué es la sintaxis concreta? Es lo que escribe quién, el programador. Y tenemos la sintaxis abstracta, que es lo que el lenguaje de programación representa, ¿sí? Y esto permite, por ejemplo, hacer optimizaciones de código. Si una vez se escribe el código mal y el lenguaje internamente tiene procesos para hacer la optimización, ¿sí? Entonces, pues, eso pues, realmente ha pasado en los últimos años, vuelto muy fuerte, porque antes si usted escribía mal código, pues no le ayudaba tanto. Ustedes viven en una época donde les ayudan bastante, ¿sí? Realmente. Realmente ya uno no es tanto de hacer, sino de saber utilizar, ¿sí? O sea, lo que ustedes hacen cuando salgan de aquí no es tanto hacer. Obviamente toca pensar, pero no es tanto hacerlo desde cero, sino saber utilizar herramientas que ya están para construir soluciones, ¿sí? Eso es, ahorita el desarrollo de software está muy enfocado a eso, pero lo digo porque yo ya estoy en ese tema. Sí, no, y obvio hay que saber las bases, pero las bases ayudan a entender, a saber qué hacer o a saber qué utilizar. Más no hacer desde cero. Como por ejemplo en mi época todo era, ¿quiere hacer un CRUD? Pues mi hijo, construyalo, haga la conexión, luego luego haga la conexión, revise que la conexión esté bien y luego haga las consultas, ¿sí? Y luego hágale sanitize a eso para que no le vayan a hacer inyecciones SQL. Pero ahorita ya los frameworks facilitan todo eso. En fin. Entonces, ¿qué pasa? Una de las tantas estrategias de representación son los árboles de sintaxis abstracta. Árboles. Representación interna y externa. Ah, es representación concreta, o sea, representación concreta o externa. No, que la externa es la que ustedes utilizan y la sintaxis abstracta es una representación interna, que era el nombre que se me había olvidado. O representación externa. Correcta. Sí, la que ustedes están utilizando es la concreta, que es lo que han hecho todo el tiempo. Entonces, una de las formas de árboles de sintaxis abstracta, ¿qué pasa? Relacionan la gramática con el código escrito, ¿sí? Por ejemplo, permiten revisar si algo está bien escrito. ¿Por qué? Porque si está mal escrito, ¿qué sucede? No podemos generar el árbol. Un chequeador, un compilador, lo que hace es generar el árbol de sintaxis abstracta y si el árbol no se puede generar, pues ¿qué les va a hacer? Lanza un mensaje de error, ¿sí? Hey, aquí falta algo, aquí falta esto, aquí falta aquello, ¿sí? Sí, porque el árbol les exige que esté el retorno, por ejemplo. O sea, en la construcción de una función en Java, el árbol les va a exigir que esté pues el retorno, que esté pues, la forma de acceso, si es público, si es privado, si es protegido y así. Que estén los argumentos pueden ser vacíos, o que el argumento tenga el tipo y después tenga el nombre, ¿sí? Que no hayan duplicados, ese tipo de cosas. Bueno, vamos ahora con esta gramática que nosotros tenemos acá. Si ustedes la recuerdan, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar estas dos cosas que tenemos acá. Tenemos la gramática. Aquí tenemos la gramática y aquí tenemos el ejemplo. Entonces, ¿cómo sale el árbol de sintaxis abstracta? Entonces, el árbol de sintaxis abstracta básicamente es coger las producciones y convertirlas en nodos. ¿Sí? Las producciones. ¿Cuántas producciones tenemos ahí? O variantes, tenemos dos. El vacío y el extendido. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos dos producciones. Entonces, yo cuando defino este tipo, esta variable, ¿cómo se me representa esta variable internamente? Esta variable va a representarse como ¿cómo comienza? Extend m. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un extend m. Luego de esto, ¿cuántos campos tiene un extend m? 3. Pues están los dos valores y el recursivo. Entonces yo tengo el identificadores, tengo la lista de valores y tengo el ambiente donde estén.
Ahora, lista de valores, ¿qué es? Pues no le ponga mente. ¿Cuál sería? X, Y, Z. ¿Cuál es la lista de valores? 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? Miren que voy construyendo de acuerdo como el programador me dijo. Y ahora el siguiente caso, ¿qué es? Un extend M. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en extend M. ¿Vale? Luego, ¿aquí qué viene? Vienen 3 casos aquí. ¿Cuáles son los 3 casos? El ID, el eval y el ambiente. Ahora, ¿qué es el LID? Pues es una lista con quién. A veces la lista de valores, ¿qué es? ¿Y el extend qué es? No. Es un entien que no tiene nada. ¿Sí? Entonces, miren, ese es el árbol de sintaxis abstracta. Esto es lo que va a procesarse internamente. Ahora, ¿qué sucede? Esto es lo que se va a hacer siempre en el interpretador. Todo es un árbol de sintaxis abstracta. Cuando damos el parser y el unparser, pues básicamente eso es una transformación entre sintaxis concreta y sintaxis concreta y sintaxis abstracta, interpretación externa, interpretación interna. O sea, siempre van a tener esa representación ustedes. Siempre, siempre, siempre. Siempre se hace un proceso de parseo, que es transformar el código en árbol de sintaxis abstracta. Y un parseo, porque es que el lenguaje nos responde de la misma manera, es coger un árbol de sintaxis abstracta y transformarlo a sintaxis concreta. O sea, lo que ve el programador. Porque un árbol de sintaxis abstracta uno no lo entiende. ¿Sí? Bien, entonces, el ejemplo que había en el libro es con esta gramática. ¿Se acuerdan? LC. ¿Cuáles son los casos de LC expression? A ver. ¿Cuál es el primer caso? El identificador, ¿se acuerdan? Y el identificador se pone como literal. Se llama literal expression que recibe un ID. ¿Cuál es el segundo caso? Lambda, identificador, y luego ¿qué sigue? El caso recursivo. ¿Se acuerdan? Y luego esto que viene, esto se llama lambda expression que recibe un ID y un cuerpo. ¿Y el último cuál era? Exactamente, el rador y el run. Que tenemos que esto es un app expression que tengo el radar y el run. ¿Vale? Entonces uno puede tener las siguientes expresiones. Uno, por ejemplo, X solo. ¿A cuál correspondería? Al primero. Luego tenemos lambda X, por ejemplo, Y. ¿Que correspondería a quién? Y el tercero, ¿qué sería? Por ejemplo, abre paréntesis, lambda X, Y. Y por ejemplo podemos tener lambda P, X, Y. ¿Vale? Y aquí cerraríamos. Entonces, ¿cuál caso caería? En el app, ¿no? El último. Entonces vamos a hacer los árboles de sintaxis abstracta de cada uno de esos. Entonces, el árbol de sintaxis abstracta del primero, ¿cómo sería? Esto es un... esto le llamaron var expression, no literal. Ahora me acuerdo. Esto solamente le pusieron fue var expression. Entonces, ¿el primero qué es? El X que vendría siendo. Entonces le transforman en un var expression. ¿Cuál es el campo de var expression? El ID que sería X. Ese es el árbol de sintaxis abstracta del primero. ¿Cuál es el árbol de sintaxis abstracta del segundo? Esto sería un lambda expression que tiene dos campos, el ID y el cuerpo. Entonces, el ID es X, ¿vale? Es un identificador. ¿Y el body qué sería? No es app, es este. Es un var expression. Miren que aquí está como expresión. Y como expresión vendría siendo este caso. Entonces sería un var expression ¿con quién? Con Y. Miren que aquí directamente están tomando identificador. Si le dicen identificador, tome el X, el Y, lo que sea solo. Pero si le dicen expresión, tiene que mirar el caso y derivarlo, ¿vale?
Entonces ese X y ese Y no son lo mismo en ese sentido. El X sí es un símbolo solito, pero el Y no es un símbolo, el Y es una expresión, ¿vale? ¿Por qué es una expresión? ¿Quién les dicta que ese Y es una expresión? ¿Quién lo dicta? ¿Quién es el que demanda eso? No, el caso, o sea, esto es lo que lo demanda. Ya le están diciendo claramente que ¿qué es? Un LC expression. Al ser un LC expression, usted tiene que mirar en cuál de los tres casos está entrando. Y miremos el tercero. El tercero ya sabemos que es un. ¿El tercero qué es? Esperen. El tercero es un app expression. ¿Vale? Voy a ponerlo más centrado porque va a salir un poco más extenso. Entonces, el app expression tiene dos casos. Entonces, miremos acá. El app expression tiene el radar y el rand. Y el rand. Entonces, tengo el radar y el rand. Entonces, tengo acá que el radar, ¿qué es? Es un lambda. Miren que aquí les están diciendo que es un lambda, este primero. Ahora sí, el identificador, ¿quién es? X, ¿no? ¿Y el cuerpo qué es? Este cuerpo, ¿aquí qué sería? Es un var expression Y, ¿no? Pilas que es recursivo. Es un var expression Y. Un var expression cuyo ID es Y. ¿Y el rank qué es? Es un lambda expression. Es un lambda expression. ¿Cuál es el ID de ese lambda expression? P. Y bueno, ¿cuál sería el revisemos el cuerpo. ¿Este cuerpo qué creen que es? Var expression no es. Tampoco es un. Este no, este pedazo es el cuerpo. Es una app. ¿Por qué? Porque tiene dos. ¿Sí? Entonces es una app. Porque es que ustedes no tienen manera de colocar el X y el Y de otra manera. O sea, no hay forma. O sea, porque un var expresión solo no puede ser. ¿Sí? Tiene que ser una app. Y XY, ambos ¿qué son? Var expression. Var expression. Tenemos el ID con X. Y var expression. ¿El ID con quién? Con Y. ¿Lo ven un poco más claro así? Esa es la representación interna. En el examen, pues en la parte teórica yo puedo colocar cualquier gramática y puedo colocar cualquier expresión y ustedes pues deben de poder construir el árbol. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo hay un error de sintaxis? Cuando el árbol no se puede construir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo borrara esta Y de aquí? ¿Qué ocurriría? Pongo paréntesis X solo. ¿Qué sucedería ahí? O si colocara 3, X, Y, Z, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando él aquí intenta ver el Z, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder si una app expression recibe 3? Va a suceder un error porque, vea, yo no sé qué hacer con ese Z, pues yo no esperaba ese Z. Entonces los árboles sirven para eso. Y hay varias cosas. Internamente se hacen equivalencias, reducciones, podas, con la idea de optimizar el código. ¿Sí? Ya con un árbol usted puede aplicar algoritmos para optimizar código. Así es como se optimiza código. ¿Sí? Por eso es que la programación funcional ha cogido tanta fuerza ahora. En la programación imperativa orientada a objetos sí se hace esto mismo, pero es mucho más difícil. Porque pues, las propiedades pueden cambiar. En cambio aquí se garantiza que el árbol de sintaxis siempre es el mismo. ¿Sí? El árbol no les cambia. ¿Sí? No debe cambiar. Entonces por eso pues hoy en día aprender programación funcional es una buena inversión. ¿Sentimientos? ¿Preguntas? ¿Todo está bien? ¿O nada está bien? Yo estoy disfrutando mi nuevo micrófono, pero no sé ustedes. ¿Todo está bien? Bueno, entonces de aquí, ¿qué sigue? Hablamos de ya el penúltimo tema, que serían los define data types. Entonces voy a pausar aquí el video y lo voy a recomenzar.